La segunda dimensión y la segunda parte que queremos subrayar es el tema de la calidad educativa. Se habla muchísimo de calidad educativa, muchísimo. Y bueno, en definitiva, no solo de calidad en sí, todas las empresas y todos los distintas personas, agrupaciones, movimientos, y finalmente la escuela, como el fundamento de todas las agrupaciones, hablamos de calidad, en nuestro caso calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? Es la capacidad, el lograr la capacidad de ofrecer el mejor producto a la sociedad. Suena medio gracioso, menos gracioso, dicho así, producto. Pero sí, la escuela finalmente está hecha para orientar, para formar, para cultivar en los estudiantes, en esas personas, ideas, pensamientos, culturas que fueran cultura de paz, cultura de bien, cultura de aporte social. Entonces, si logramos formar personas así, quiere decir que estamos ofreciendo a la sociedad personas de bien, personas de paz, personas de cultura, personas de solidaridad, personas capaces de sumar a una sociedad que camina con una mejor calidad de vida, porque en definitiva de eso se trata, lograr mejor calidad de vida. Y para ello, dentro de la calidad educativa, tenemos tres ejes fundamentales. El primero, el eje epistemológico. Los tres ejes, el primero, el epistemológico. El epistemológico que va más al conocimiento, a las áreas disciplinarias y a su contenido. Luego hay el eje pedagógico propiamente. El eje pedagógico que en cambio define al sujeto de enseñanza. La estructura de la propuesta didáctica, cuando hablamos de educación y de educación de calidad, no podemos dejar de lado de hablar de didáctica de calidad, de cualquier forma, sea una didáctica presencial, sea una didáctica virtual. Y finalmente la distribución del tiempo y del espacio de nuestra enseñanza-aprendizaje. Y finalmente el eje organizativo-administrativo. Que hace a la estructura académica, en primer lugar, a la institución escolar, propiamente, y finalmente a la conducción y a la supervisión de todo el conjunto de la institución educativa. Porque finalmente necesitamos crear una cultura de la evaluación. Cuando hablamos entonces de calidad, es bueno recordar las etapas en el tiempo y también el concepto que se ha desarrollado. Hablamos primero en la etapa artesanal, la cosa era, hacemos bien lo que hacemos de manera independiente, con el esfuerzo necesario para ello. Y su objetivo final era satisfacer al cliente. El artesano entonces hacía todas las cosas de manera casi personalizada para dar al cliente el producto que el cliente requería. Luego vino la revolución industrial
y con la revolución industrial aprendimos la producción en cadena. Entonces se hacen muchas cosas, no importa que sean de calidad, aunque todos los productos se lo identifican con calidad, y el objetivo es garantizar la disponibilidad de productos en cantidad hacia el usuario. Finalmente, en la posguerra, en Japón se hacían las cosas bien a la primera, por eso que Sony ha tenido tanta relevancia y tanto éxito en el mundo entero, ¿no? Uno dice, es un aparato Sony, entonces uno dice, es algo bueno, ¿no? Hacer las cosas bien a la primera. Pero los japoneses tenían como objetivo minimizar los costes mediante la calidad, satisfacer al cliente y ser competitivo. Así Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber quedado un país en ceniza, logró ser uno de los países más ricos del mundo. Siempre en la posguerra, en todo el resto del mundo, la finalidad era hacer las cosas bien como sea, procurar hacer las cosas lo mejor que se puede. Y finalmente, la finalidad de aquello era satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra. No olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, casi el mundo entero había quedado sin los bienes de primera necesidad. Entonces, el mundo reaccionó y en su reaccionar fue cabalmente crear bienes para satisfacer a toda la población, sin diferencia ni discriminación. Finalmente, en nuestro tiempo hablamos ya de control de calidad. Entonces hay técnica de inspección en la producción para evitar la salida de bienes defectuosos. Interesante. No es suficiente ya hacer tantas cosas, sino es importantísimo que lo que se haga salga sin defectos. Y para ello es satisfacer la necesidad técnica del producto. Si hablamos de educación, el mundo está hablando que para educar, para hacer buena educación, no es suficiente que los niños aprendan a leer y escribir o que vayan a la escuela o a cualquier escuela. Es importante que la escuela dé la oportunidad a los niños de tener educación de calidad, que lo prepare para que sean capaces de responder a los desafíos que el mundo odierno le requiere. Entonces nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad, que el mundo entero o gran parte del mundo no está respondiendo a esta característica y a esta urgencia que es el control de calidad en educación. Imaginamos cuántos países todavía, cuántos niños en nuestro propio país no van ni a la escuela, cuántos niños en nuestro país no pueden tener un libro en sus manos. Pensemos cuántos niños en este momento que estamos viviendo no pueden tener acceso al internet y por lo tanto quedan discriminados y apartados de todo un proceso educativo. Porque, quieren o no, deberíamos hoy en día considerar el internet como una estructura básica, una necesidad básica, como el agua, como la luz, como el teléfono y el celular, de la misma manera el internet. Finalmente tenemos el aseguramiento de la calidad, que son los sistemas y procedimientos de la organización para que se eviten que se produzcan bienes defectuosos, y la calidad total, ¿no? En la administración empresarial y la permanente satisfacción de la expectativa del cliente. Entonces ser altamente competitivo, mejorar continuamente, etc. Si nos ponemos dentro de estos parámetros, nos damos cuenta que realmente necesitamos trabajar
muchísimo en educación para hablar de calidad y calidad total. Entonces, dentro de los sistemas de calidad deberíamos pensar a la gestión de calidad, el ISO 9001, por ejemplo. Cuando en cambio sabemos que no participamos ni siquiera a la medición de calidad que hace PISA. Y deberíamos sentirnos preocupados para generar mediciones de calidad que nos permitan de manera transparente saber cómo están nuestras unidades educativas, en qué estamos fallando, dónde estamos dirigiéndonos, qué es lo que necesitamos hacer y finalmente cuál es el producto y antes cuál es el camino para lograr realmente hablar de calidad total. De esto y de mucho más se trata este tema. Todo esto que de alguna manera he ido compartiéndole, así como me nace desde nuestra propia vivencia educativa, lo anexaré en un documento que es una monografía, una investigación, junto a otro documento que creo es importante que pensemos pero siempre una cosa. Cuando hacemos un proyecto educativo, cuando hablamos de gestión educativa, no perdamos nunca de vista que lo que tenemos entre nuestras manos no son papeles, son personas. Nuestros proyectos están destinados a responder a las necesidades existenciales de las personas. Nuestros estudiantes, niños, adolescentes, necesitan aprender y encontrar relacionalidad, es decir, la capacidad de relacionarse uno con otro, pero sobre todo encontrar modelos existenciales que los ayuden y lo despierten para que puedan aportar a la sociedad de manera positiva. No quejamos mucho que los estudiantes son desmotivados, pero una de las teorías es que cabalmente la desmotivación nace de la falta de valores, de la falta de ideales grandes, de la falta de líderes en la sociedad que motiven a otros a hacer y a pensar en grande, a pensar de manera exitosa, de manera positiva. Le deseo de veras que esta primera reflexión nos ayude a todo y nos encamine para que podamos lograr hacer nuestra gestión educativa de manera exitosa, que podamos dar a nuestros seres educadores ese sello, esa marca de calidad. Eso, una escuela católica no puede fallar, no puede no tener una marca de calidad. Esto es resumen de nuestra primera parte y el trabajo que vamos a hacer esta semana. La próxima semana vamos a empezar el tema curricular y ahí tendremos otras novedades que pero le compartiré la próxima semana. Tengan un feliz fin de semana, buen trabajo a lo largo de la semana y nos encontraremos la próxima semana.